Es Alarcón una preciosa fortaleza medieval junto al río Júcar, de bellas torres e imponente castillo, ubicada en la comarca de La Manchuela. Declarada conjunto histórico-artístico en 1981, esta pequeña villa de larga historia acoge entre sus murallas un rico patrimonio, hitos y leyendas en las que destacan célebres personajes. Así, el infante don Juan Manuel, escritor medieval, autor de la obra El Conde Lucanor, o Juan Pacheco, el temido y poderoso marqués de Villena, perduran en la memoria de los alarconeros, rotulando plazas, calles y monumentos. También otra figura reclama la atención al caminar por sus calles o al deleitarse ante algunas de sus fachadas. Es la de Miguel Urbanzov, apodado el Ruso por sus vecinos, un artista nacido en San Petersburgo y cuya vida intensa y fascinante dejó innumerables huellas de su paso por Alarcón allá por los años 50 del pasado siglo XX. Pero ¿quién es Urbanzov? ¿Qué sabemos de su vida? ¿Por qué su legado ha dejado tanta huella en la vida cultural de Alarcón? Miguel Urbanzov vino al mundo en San Petersburgo en 1897 en un ambiente familiar acomodado. Sus primeros años de vida transcurrieron en el círculo selecto que rodeaba a los Romanov, los zares de Rusia. Intentar acercarnos a la figura de Miguel Urbanzov y a su vinculación con Alarcón nos obliga a acercarnos a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, y a los inicios de la Revolución Rusa. El hecho de que su familia fuera burócrata zarista explica que siempre se posicionarán en el parte del régimen de los rusos blancos, esa parte de la sociedad que estaba a favor del régimen zarista, por contraposición de lo que sería el régimen del Ejército Rojo, que defendía los principios comunistas. Tras el triunfo de la Revolución bolchevique, se incorpora al llamado Ejército Blanco, que termina siendo relegado a los desiertos siberianos y a Crimea. Sin problemas económicos ninguno. Cae en una desgracia nacional, en una situación de desgracia nacional. Tiene que salir sin un rublo en el bolsillo. Eso es lo que explica que Miguel Urbanzov a los 20 años inicie un periplo que le hace recorrer medio mundo hasta recalar en la ciudad de Alarcón y allí poder ejercer gran parte de lo que eran sus pasiones: el dibujo, la arqueología y la historia. Gracias a las gentes que lo han conocido, nos han dado testimonio y nos permiten acercarnos un poco más a su obra y a este personaje. El apellido Urbanzov no es un apellido común en Rusia. El padre de Miguel Urbanzov, en ruso es Mikhail, era dramaturgo, muy reconocido. Tenía dos tíos, que también uno era dramaturgo y actor, y el otro era un médico muy reconocido. Siendo muy joven, recibe lecciones del gran pintor Nicolás Roerich, cuyos conceptos sobre la vida y el arte y la cultura tendrán una gran influencia en su personalidad. Miguel Urbanzov salió con su padre a Berlín. Bueno, de hecho, primero a Miguel lo invitaron a Viena para dibujar decorados para un ballet de Gregor.
Él luego vivió en Berlín con su padre. Ahí también participaba en la vida cultural, hacía decorados para los teatros. Su padre escribía ensayos, y no se sabe cuándo exactamente su padre se mudó a Checoslovaquia, donde murió. Urbanzov también vivió ahí un tiempo, y tampoco no se sabe cuándo se mudó a Argentina. Pero Urbanzov es un artista. En su continuo peregrinaje no para de tomar apuntes, perfeccionar su dibujo y pintar. Su regreso a Europa se produce en torno al año 1922, cuando hay noticias de que llega a reencontrarse con su padre en Berlín. Durante esa época atraviesa momentos difíciles en los que, para ganarse el sustento, llega a decorar hasta cajas de betún. En Berlín empieza a trabajar de todo lo que le sale, incluso decorando cajas de betún y cepillos y cajas de cerillas para venderlas. Pero su carácter tenaz e inquieto lo embarca hasta un nuevo destino, América. Allí profundizará sus conocimientos sobre arte hispánico y adquirirá un gran dominio sobre litografía y técnicas de ilustración de libros. Miguel Urbanzov, además de gran pintor, es también un gran viajero. Recorre toda Sudamérica y contacta a nivel pictórico con lo que era la escuela de Cuzco en Perú. Ahí es donde por primera vez empieza a oír hablar de Toledo, del Greco, y a él le interesa mucho todo ese movimiento manierista. Inspirado por ambientes exóticos, visita pueblos y pequeñas aldeas, sobre todo de Perú y Bolivia, donde encuentra mundos cambiantes, espacios y luces distintas. Se relaciona al fin con la escuela cuzqueña, donde el arte de Occidente confluye con conceptos indios y mestizos. También desarrolla, con una interpretación original, iconos neobizantinos. Su obra se expone en varios países de Sudamérica y en la ciudad de Nueva York. En Argentina, por ejemplo, la iglesia de Santa Rosa de Lima, los frescos de la iglesia son de Urbanzov, como también es el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tuvo exposiciones individuales en Argentina, en Bolivia, en Perú, y luego posteriormente se mudó a Lima. Vivió ahí un tiempo. En esos años se acrecienta en él el deseo de conocer España, y en 1951 llega a Madrid. Rápidamente se interesa por el paisaje y la cultura de nuestro país y pinta incansable todo aquello que llama su atención. Cuando tuvo una exposición individual en Nueva York, lo invitaron a España. Y aquí el Ministerio de Información y Turismo le compró 22 acuarelas. La Asociación de la Revista Geográfica le encargó realizar pinturas sobre las distintas provincias de España. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores le organizó una gira por Latinoamérica. Y no se quiere perder la ocasión de volver a España o de venir a España, y ante cualquier excusa que encuentra en Nueva York, él decide venir a Madrid. Y se establece definitivamente en Madrid. En Madrid dona parte de su obra a la Biblioteca Nacional a través de la Asociación de Amigos de los Castillos. Se hacen numerosas ediciones de sus dibujos y grabados,
en los que plasma castillos, ruinas, ciudades, pueblos, llanuras y sierras. Su pasión artística le llevará a recorrer toda la península. En Madrid contacta enseguida con todos los ambientes culturales de la época, sobre todo con la Asociación Española de Amigos de los Castillos, con Ángel Doctor y Municio, con el Marqués de Sales, con gentes de Alarcón ya, como Ángel Tortosa y Agustín Merchante, y deciden hacer una visita a Alarcón para que él lo conozca también. Pronto contactará con la Asociación Española de Amigos de los Castillos y en su sede escuchará por primera vez el nombre de Alarcón. Su descubrimiento le conmueve emocional y estéticamente. Allí descubre los efectos del abandono y del olvido, la decadencia y la ruina de un pasado glorioso que se aleja, el sentido romántico de la crueldad del paso del tiempo. Enseguida propone fundar un museo que llevará su nombre y que se inaugurará un lluvioso 30 de octubre de 1955 en una visita histórica que será decisiva también para que unos años después el castillo, reconvertido en parador de turismo, abra sus puertas. Esa visita histórica para Alarcón se produce en octubre del año 55 y en esa jornada que se declara festiva en Alarcón viene Miguel Urbanzov y un grupo enorme de gente de la asociación. En aquella época casi todos los miembros de la asociación eran militares y muy influyentes. Ya empieza a hablarse en Alarcón de colocar un parador y Miguel Urbanzov le ilusiona montar un museo, crear un museo. En aquella visita ya se le pone nombre a la plaza, Infante Don Juan Manuel, se crea el museo a nombre de Miguel Urbanzov y también se pone nombre a la avenida que iba a ser de Amigos de los Castillos. A partir de ese momento Alarcón cambia su historia y de ser un pueblo en ruinas pasa a ser un pueblo con mucho futuro y se empieza a hablar de valores que aquí no se conocían, como turismo, economía, beneficios. Miguel Urbanzov se ilusiona con su museo, la gente empieza a llevarle bienes que se consideraban de poco valor pero que para Miguel eran fundamentales, como monedas, vasijas, restos de fachadas, y poco a poco se empieza a crear lo que era un museo, empieza a ser visitado y empieza a aparecer en la prensa de la época. La prensa de la época es fundamental porque a partir de ese momento se empieza a hablar de Alarcón como algo a recuperar. Durante su estancia en Alarcón, donde encuentra refugio e inspiración, tras un largo periplo por el mundo, el ruso se convierte en un vecino más. Disfruta de un periodo prolífico como pintor e inicia también una colección arqueológica que llegará a reunir interesantes restos medievales. Como el sobrino del alcalde Merchante, que todavía viven, y hacían como de lazarillos. Él salía, tomaba sus grabados, sus notas, sus bocetos, y por la tarde se dedicaba a plasmarlos en sus láminas. Este señor vino aquí al pueblo y entonces, claro, mi padre era el alguacil del pueblo y estaba en el ayuntamiento y yo pues salía de la escuela y me iba con mi padre a ver si necesitaba algo, me enviaba. Entonces le dijo a mi padre, ¿podrías decir al chico que viniera conmigo por ahí a enseñarme los sitios? Ya, bueno, eso como quiera. Y entonces me preguntaba, ¿tú te quieres venir conmigo? Y le dije, ¿y usted qué dice? Yo soy pintor. Y bueno, vale. Dice, bueno, pues mañana cuando salgas de la escuela, te vienes por aquí y me dices los sitios. Y fuimos mirando y él tenía claustrofobia. No podíamos ir por los sitios que se veían los barrancos. Y entonces me dijo, tú vas a ser el lazarillo mío, de aquí de Alarcón. Y yo íbamos, pues como decía, bueno, mañana vamos a ir para la Torre del Campo, la salida del pueblo. Y hay un precipicio y yo me tenía que agarrar con él en la mano, él cerraba los ojos y lo tenía que llevar.
y ya decía, ya no se ve el barranco. Entonces abría los ojos y ya seguíamos nuestro camino. Y yo me entretenía por allí jugando mientras que él pintaba. Y la señora luego a los 2 o 3 días, al verme, dice, ¿este es el lazarillo que me decías? Dice, este es el lazarillo que tengo. Y él, lo único que ya empezamos a entablar conversación. Me decía, Rafa, mañana te vienes a merendar con nosotros. Yo digo, no, que no. Dice que sí, y así me tenía. Y claro, un día, otro día, así. Y yo ya estaba con ellos como si fuera de la familia. Andaban ellos, me traían en el pueblo. Se iban mucho a Madrid y cada vez que venían de Madrid siempre me traían una bolsa con caramelos. Que normalmente a los chicos pues nos gusta mucho cuando somos pequeños. Luego al poco tiempo, todos los domingos él llegaba y se echaba mano al bolsillo y sacaban aquellos duros que había grandes, 5 pesetas, que eran... Y decía, a ver qué mano lo tengo. Y claro, me lo daba a mí. Y ya llegó en cierta ocasión, le dijo que no tenían familia y le dijeron a mi padre, que se llama Cecilio, Cecilio, nos tiene que dejar a Rafael que se venga con nosotros a Madrid. Él si quiere estudiar, que estudie. Si quiere trabajar, que trabaje. Pero en fin, hasta que tenga la edad de trabajar, tendrá que estudiar. Y mi padre dijo, pues no, porque todos mis hijos han ido, nos vamos a quedar solos aquí, mi mujer y yo, y eso que él diga lo que quiera. Digo, no, yo con mi padre, lo que diga mi padre. Y así sucedió. Los señores llegaron, ya terminaron de aquí del pueblo, ya se fueron a Madrid, y yo después de Madrid he tenido todos los años, me felicitaban para Navidades, para el día de mi cumpleaños siempre también me enviaban una postal o me felicitaban. No había teléfono, tenía que ser todo por carta. Y así es conforme he tenido. Luego me fui a la mili y estando en Madrid él me dijo que se enteró, me tuve que ir todos los domingos que tenía yo libre, tenía que ir a tomar café a su casa. Y allí pues también conocí al Marqués de Sales, que iba también mucho a su casa. Como él sobre todo era pintor, se dedica a pintar en el mismo pueblo, por las calles, y dejó una gran obra donde figura sobre todo el castillo, sus iglesias, y como pintor contacta con la gente del pueblo. Todos hablaban de él como del ruso, y se produce también un encuentro entre una persona que había recorrido todo el mundo conocido y por conocer, y la gente del pueblo, que realmente lo veían como una persona extraña que se interesaba por cosas extrañas, pero sin embargo lo acogen con mucho cariño y le ofrecen sus casas, le ofrecen su vivienda y le ayudan a encontrar pues hasta comida, que muchas veces era difícil. Hasta el tendero que había aquí, una tienda, le ofrece el papel para que él pudiera pintar. Y él empieza a pintar en el papel de estraza, que era un papel vasto que se utilizaba para envolver, y a partir de los bocetos que él hacía, luego se iba a su estudio y desarrollaba los cuadros, que son los que realmente tenemos aquí, y sus dibujos. Bueno, la relación que yo tuve era muy pequeño. Yo era un niño pues que a lo mejor tenía entre 10 y 12 años, recuerdo más o menos. El ruso, o Urbanzov, yo lo conocí a través de un tío mío, de Agustín Merchante, hermano de mi padre, que él, lo que recuerdo es verlo pintar en un patio que tenía mi tío. Yo venía pues un par de veces de Motilla, porque residía en Motilla, y venía un par de veces por semana. Y entonces sí que recuerdo solamente eso, de verlo pintar. Entonces después he sacado la conclusión de que él lo que hacía era bocetos, o sea, iba y luego ya les daba la pintura, lo hacía en el patio cuando podía, cuando hacía buen tiempo. Cuando ya pasábamos la segunda puerta, al pasar la segunda puerta, pues claro, ahí ya encuentras el precipicio. Y él, aquellos que no lo podía ver, se iba y lo tenían que coger de la mano, como si fuera ciego,
todo el camino hasta llegar a la última puerta. Allí ya, como no se ve el precipicio, yo decía, bueno, ya lo hemos pasado. Llegábamos y nos subíamos arriba y allí ya empezaba a pintar en la puerta del campo, desde allí para acá. E íbamos a esta parte del río y dentro lo mismo. Mientras que él estaba pintando, yo tenía que estar allí como un paraguas o cosas así, tapando para que él no pudiera ver el precipicio. Y allí, en fin, en los sitios. Y luego después no sé si he visto, claro, yo cuando íbamos por ahí de chaval, decíamos, mira, aquí se ponía el pintor para pintar. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo te recuerdas? Digo, mira, aquí donde limpiaba los pinceles. Era un personaje enigmático. Era súper educado. Una cultura impresionante. Un trato exquisito. Lo que recuerdo de este señor es que su pelo era blanco y siempre tenía un peinado, iba bien peinado siempre, y él lo veía que el pelo no era muy largo, el pelo era así, cortete, blanco, siempre tirado y eso, y la cara pues un poco, él pues como era fuerte, redonda, su cara era redonda y parece que lo esté viendo yo ahora. Un poco tenía como el extranjero, cuando hablaba bien el español, bueno, luego el castellano, lo hablaba bien. Su carácter era fenomenal conmigo. Salvo lo que os he comentado, del gracejo eslavo mezclado con el acento porteño bonaerense. Mira, aquí él se ponía y ponía su caballete. Y claro, para limpiar con la acuarela y eso, aquí lo limpiaban estas piedras, lo limpiaba. Años después marchará a vivir a Madrid y donará al Ayuntamiento de Alarcón el museo por él creado y gran parte de sus obras. En la capital residirá junto a su mujer María hasta su fallecimiento en 1980. Su cuerpo está enterrado en el cementerio de la Almudena. Él se casó con María, una española, que dicen que fue bastante más joven que él, y según Urbanzov, su matrimonio fue bendecido por el Papa. Y realmente Miguel, ya en los últimos tiempos de estancia en Alarcón, él detecta que, digamos que aquí tampoco tiene una gran vida, no tiene forma de ganarse la vida, y empieza a seguir contactando con gente de Madrid, con la gente de la Biblioteca Nacional sobre todo, y empieza a convertirse en lo que realmente termina su vida haciendo al final, que era más que grabador de dibujos, seguía grabando, pero también ilustrador de libros. Y eso es, sobre todo, ilustra obras de la picaresca del siglo de oro español, y eso es lo último que se conoce de su obra, y que fue la última manera de ganarse la vida. Al final queda, no digamos que indigente, pero en una situación económicamente difícil. La idea que yo tengo del trato con él es que en un momento determinado debió de pensar: no pueden hacer mucho más por mí, yo dejo de venir. No era un paciente quizás su único defecto, sino un incumplidor nato, parcialmente no tomaba las dosis prescritas o no hacía excesivo caso. Como tantas personas inteligentes, opino que él veía llegar su final y quiso que fuera, pues probablemente como terminaban aquellas personas de la alta sociedad rusa en su domicilio, con su familia, y
se acabó. Consta, pese a todas las dudas, que durante mucho tiempo se pensó que estaba enterrado aquí, no es cierto. Él muere en Madrid y creo que está enterrado en el cementerio de la Almudena y consta un certificado de defunción que así lo atestigua. El edificio del Museo del Ruso que encuentra Miguel Urbánzov era una gran casona, era un palacio, el Palacio de los Castañeda, era mucho más grande que es en la actualidad y luego tuvo bastantes ocupaciones impropias de lo que era el museo, como fue vivienda particular, fue también sala de consultas médicas, hasta escuela. Y se fue reduciendo hasta lo que hoy conocemos como Museo del Ruso, que es la cuarta parte de lo que era. El patio estaba porticado, tenía columnas, toda esa estructura palaciega ha desaparecido, realmente queda la fachada. Una de las salas de aquel museo que Miguel Urbánzov fundara en 1955 en el Palacio Renacentista de los Castañeda es hoy el Museo del Ruso, un espacio dedicado al arte contemporáneo donde vestigios medievales de la colección arqueológica de Urbánzov conviven exposición a exposición con obras de vanguardia. Nos encontramos en Alarcón, un pueblo de Cuenca situado al sur de la misma, y en Alarcón tenemos la sede del Museo del Ruso. Fue inaugurado este museo en el 1956, entonces con el nombre de Don Miguel Urbánzov. Del 56 al 2014 fue unos años raros y llenos de vicisitudes que estuvo cerrado totalmente. Se alquiló a una asociación cultural en aquellos tiempos, pero esta no tenía actividades ninguna. Y llegamos al 2014 y en el 2014, por iniciativa de la directora hoy, Marisa Jiménez, se puso en contacto con nosotros, y cuando digo nosotros, con este ayuntamiento, y acordamos la apertura del mismo para darle un poco de vidilla. Y desde el 14 al 21 son unos años de vigencia que lleva el mismo, en el cual la cultura ha rezumado por todas sus esquinas. Gracias una vez más, no me da coraje ninguno, ni me da nada de dar las gracias una vez más, como he dicho, a Marisa, porque ha sido la gran promotora, conjuntamente con este ayuntamiento, para que este museo tenga vida. Quiso el azar que hace unos años la policía se incautase de unas 260 obras de Urbánzov y que tras varios meses de investigación y ante la imposibilidad de determinar su propiedad, la Brigada del Patrimonio Histórico de la Comisaría General de la Policía, por mandato judicial, hiciera entrega de estos fondos al Ayuntamiento de Alarcón el 1 de febrero de 2018. Siguiendo con el Museo del Ruso, debemos decir, para no olvidarnos, que en los albores del 18, finales del 17, los albores del 18, se puso en contacto con nosotros, concretamente con Marisa, la policía, la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional, la cual había interceptado en Madrid, en un barrio de Madrid, en una furgoneta, 200 litografías. Estuvieron en la sede de la policía mucho tiempo, casi un año, hasta que el juez correspondiente dictaminó que se entregaran al Museo del Ruso. Hace aproximadamente 3 años, una amiga mía de la infancia, Elena Damirchikov, vino a Madrid de visita y cuando se iba me dejó una carpeta con los dibujos de Urbánzov. Al morir los padres de Elena, ella encontró la carpeta y me la trajo con la petición de que la entregase a este museo aquí en Alarcón. Yo, contacté con Marisa y los traje y los doné al museo. Desde 2014, bajo la dirección de Marisa Jiménez Soler, muchos son los creadores
que han mostrado sus proyectos en esta nueva etapa. Además de las exposiciones que organiza y difunde en su sala, el Museo del Ruso realiza encuentros culturales y conferencias y acude a convocatorias artísticas y ferias de arte nacionales e internacionales. Impulsada también por el museo, nace una iniciativa estival que une arte y música durante un fin de semana en un entorno idílico, íntimo y diferente. Es el Festival El Ruso, música ecléctica de Alarcón, que ha celebrado ya su 4ª edición. El museo se ha vuelto a reabrir gracias a Marisa. Marisa fue la que en el ayuntamiento nos propuso abrirlo para hacer exposiciones. Dio la casualidad de que estuvimos de acuerdo porque era un museo que estaba perdido, estaba lleno de humedad, había cuadros, pero también los cuadros se rescataron porque se volvieron a enmarcar, y Marisa lo que hizo fue, en lugar de tener las pinturas del Ruso, hacer una galería de arte en el Museo del Ruso. Y ella es la que ha impulsado mucho el nombre de Urbanzov y Museo del Ruso. Entonces ahora se dedica a hacer exposiciones de arte contemporáneo sobre todo y a atraer a muchísima gente a ver sus colecciones. El Museo del Ruso no solamente ha aportado exposiciones, aporta también cultura al pueblo. Este pueblo se vuelca muchísimo en la cultura y gracias a él también viene mucha gente, aparte del turismo, este pueblo es turístico, pero viene un turismo cultural y al museo viene mucha gente a ver las diferentes exposiciones que se hacen. También tenemos proyectado hacer en la iglesia de Santo Domingo un sitio donde se pueden hacer exposiciones itinerantes y también exposición permanente que va a estar aquí siempre. No sabemos para cuándo, pero este pueblo siempre lo que intenta, sobre todo yo personalmente, lo que intenta es que este pueblo se vuelque en la cultura. Está muy bien la cultura de la repostería, del senderismo, de las comidas, de todo, pero también que haya oferta cultural y en eso estamos. El Museo del Ruso, tal y como lo conocemos hoy, se abrió en agosto de 2014 con una exposición de Vicente Talens y lo que se pretendía es desde un pueblo con un entorno tan bonito como es Alarcón, pues iniciar un proyecto pues basado en la Galería de Arte Contemporáneo ubicada en lo que fue el Museo Urbanzov y que iba a programar temporada a temporada exposiciones de artistas conviviendo sus obras con vestigios medievales que eran colección del Ruso. Miguel Urbanzov tenía una colección, además de sus cuadros y cuadros de amigos, tenía una colección de arqueología medieval y algunas de esas piedras, de algunas piezas que él conservaba, hoy conviven con obras de arte contemporáneo que cuelgan los artistas aquí. Aparte de la temporada aquí de exposiciones en la Galería de Alarcón, tenemos también una programación fuera del pueblo y hemos acudido a ferias nacionales y también a Budapest, por ejemplo, la feria de Budapest hace 2 años. Hemos acudido a Híbrida, a Madrid, a la Feria de Marte de Castellón y también hemos participado en festivales como el Festival del Libro Sin Dogma que organiza la Universidad de Valencia junto con la revista Magma y también hemos participado en Confusion
un festival que se organiza en un barrio de Valencia, Benimaclet, y que hemos también realizado exposiciones y actos bueno, pues allí. Yo creo que el Ruso dejó el museo al ayuntamiento, bueno, pues con la condición de que siguiera siendo museo, y creo que recuperar su espíritu de hacer actividades culturales, yo creo que bueno, pues que es motivo de satisfacción para el ayuntamiento. Yo creo que al Ruso también le gustaría ver que su espacio ahora mismo tiene tanta vida cultural. Otro tema muy interesante que también tiene que ver con Miguel Urbánzov, porque también se llama El Ruso, es el Ruso, Festival de Música Ecléctica de Alarcón, que es una iniciativa que empezó hace ya unos años, vamos por la 4ª edición, y que concita a músicos en un pequeño festival muy íntimo, muy especial, que hacemos en verano, y que, bueno, pues que atrae a gente amante de la música indie. En el festival han participado grupos como Petit Mal, ha participado Néstor Mir, Gilbertástico, Julia, bueno, muchos grupos. Bueno, del ayuntamiento, desde el comienzo siempre ha apoyado la iniciativa, me ha dejado total libertad para programar, y eso es muy de agradecer. Y también otro punto importante ha sido el pueblo. La gente ha comprendido perfectamente que era un museo de arte contemporáneo, ha sido generosa y apoya desde la primera exposición todo lo que hacemos. Tengo que decir que es Urbánzov, no es Ourbánzov, que Ourbánzov, esa es la manera francesa de escribir su apellido.